En el ejercicio 35 nos dicen un tren metropolitano parte de una estación con aceleración constante y al cabo de 10 segundos alcanza una velocidad de 72 km/h. Mantiene esa velocidad durante 2 minutos. Al llegar a la estación siguiente, frena uniformemente recorriendo 200 metros hasta parar. Se supone un movimiento rectilíneo y nos piden, calcula en el apartado A, aceleración en la primera fase del movimiento. Bien, este tipo de ejercicios es una combinación de movimiento rectilíneo uniforme y de movimientos acelerados o variados. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de comenzar a hacer cálculos es un poco como clasificar las distintas fases del problema, y es lo que vamos a hacer. Bueno, así tendríamos una primera fase donde el tren acelera, una segunda fase donde la velocidad es constante y una tercera fase donde el tren comienza a frenar. Entonces, si leemos nuestro enunciado de nuevo, en esta parte de acelera, pues pondríamos que la aceleración es una constante. Como nos dice que parte de una estación, pues la velocidad inicial en esta parte vale 0 metros por segundo y la velocidad final en esta parte, ¿vale? Son 72 km/h. Durante un tiempo, un incremento de tiempo de 10 segundos. Vale, aquí en esta parte de aquí, sobre todo en estas dos velocidades, le podemos poner sub 1 y sub 1, indicando que es del primer tramo. Si seguimos en nuestro enunciado, pues en la segunda parte tenemos que la velocidad es constante, como hemos puesto. Esa velocidad pues es la última que se alcanzó en el primer tramo, serían 72 km/h. ¿Vale? Sería esta velocidad de aquí, es la misma, una y otra, porque es la que alcanza al final del primer tramo y es la que mantiene. Y esto lo mantiene durante 2 minutos. Hacer esta parte del problema, este esquema, nos va a servir mucho y es súper importante para poder resolverlo correctamente. Por último, en la tercera parte, el tren empieza a frenar y nos dice que recorre nuestro incremento de X, que recorre una distancia de 200 metros y como acaba frenando, pues la velocidad final son 0 metros por segundo. Aquí podemos ponerle a un subíndice igual, sub 3, indicando que es del tercer tramo, y en el segundo tramo que no lo hemos puesto, pues le podemos poner un sub 2, indicando las velocidades de cada uno de los tramos. Bueno, comenzamos a hacer los cálculos. Lo primero que me piden es la aceleración en la primera fase. Lo vamos a anotar como A sub 1. Le vamos a quitar la notación vectorial porque como suponemos un movimiento rectilíneo, pues va a tener solamente una dirección, la que sea, pero solamente una, para simplificar un poco los cálculos. Entonces será la velocidad final del tramo 1 menos la velocidad inicial del tramo 2 entre el incremento de tiempo del tramo 1, que también lo sabía. Importante, hay que trabajar siempre en el sistema internacional, por lo tanto esa velocidad final del tramo 1 que me la daban en kilómetros hora, que eran 72 kilómetros hora, tengo que pasarlo a metros por segundo y si hago el cálculo obtengo 20 metros por segundo, ¿vale? La velocidad inicial del tramo 1 recordamos que era 0 metros por segundo y el tiempo eran 10 segundos. Perdón, 10 minutos, que lo tenemos que pasar, eran 10 segundos, entonces no hay que pasarlo a nada, está en el sistema internacional y hacemos los cálculos. Me quedaría 20 menos 0 partido 10 es igual a 2 metros segundos cuadrados, y esta sería mi aceleración, ¿vale? Si suponemos que nos estamos moviendo en el eje Y, pues podemos poner 2i metros segundo cuadrado. Y sería mi solución. Esto sería del apartado A. En el apartado B me preguntan por el espacio que recorre en esta primera fase. Entonces, en esta primera fase
tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que será acelerado. Las ecuaciones de movimiento, pues tenemos por un lado, esto lo escribimos siempre, ¿vale? La aceleración constante, la velocidad es igual a la velocidad inicial, más aceleración por el incremento de tiempo, y la posición o el espacio recorrido x sub 0 más velocidad sub 0 por incremento de t, más un medio de la aceleración por ese tiempo al cuadrado. ¿Vale? Tengo todos los datos y lo que me están preguntando, mi incógnita en este caso será lo que el espacio que ha recorrido será el incremento de x. ¿Vale? Entonces uso esta última ecuación de manera que tendría incremento de x, ¿vale? Esto de aquí lo paso para allá restando. Incremento de x es igual a la velocidad inicial, que la tengo, incremento de t más un medio de la aceleración que la he calculado por ese tiempo que también lo tengo, y esto elevado al cuadrado. Si sustituyo, tengo 0 por 10, que esto se me va a 0, más un medio por 2 por 10 al cuadrado. Y esto es igual a 100 metros. Sería el espacio que ha recorrido en esa primera fase. En el apartado C me preguntan por la aceleración en la última fase, en la tercera fase. Entonces, teniendo en cuenta los datos que me da el problema, que es el espacio que tarda en frenar, que son 200 metros, y que al final frena, es decir, que su velocidad final la tengo. Y también tengo la velocidad inicial en ese tercer tramo, porque será con la que acabe en el segundo tramo. Como lo hemos pasado ya al sistema internacional, serían 20 metros por segundo. Es decir, si miro los datos que tengo y qué es lo que me piden, que es la aceleración, puedo usar la expresión que hemos visto en algún otro ejercicio, que nos decía que 2 por la aceleración por el desplazamiento es igual a v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado. De aquí mi única incógnita es la aceleración, lo despejo y me quedaría v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado partido 2 por incremento de x. Si despejo mis datos, o sea, si sustituyo mis datos, tengo 0 menos 20 al cuadrado partido 2 por 200. ¿Vale? Si hago esta cuenta me saldría menos 1 metros segundo al cuadrado. Y esta sería mi solución. Bueno, esto realmente para que coincidiera con los datos que yo he puesto, ¿vale? Sería, aquí realmente tendría que poner v sub f sub 3 y aquí en lugar del sub 0 pues sería v sub i sub 3, ¿vale? Para que coincida con mis datos. En el apartado D me piden el tiempo que ha estado en movimiento en la última fase. Aquí podemos usar o bien la ecuación esta de la velocidad más aceleración por incremento de tiempo, o podemos usar la de el espacio, ¿vale? Cualquiera de las dos me sirve para poder hacer el cálculo. Como más corto, porque me ahorraría la ecuación de segundo grado, sería esta de aquí, es la que yo voy a usar, ¿vale? Pero se pueden usar cualquiera de las dos. Entonces, el tiempo en el tercer tramo sería pues a sub 3 es igual a v final 3 menos v sub 0 3 entre la aceleración sub 3, que es la que hemos calculado antes, ¿vale? La velocidad 0 es final en el tramo 3, 0, menos la velocidad inicial en el tramo 3, que era 20, partido la aceleración, que recordamos que era negativa, metros segundo cuadrado, estos metros, por lo tanto obtengo un resultado de 20 segundos, que sería el tiempo que ha estado en movimiento en la tercera parte. En el apartado E me preguntan el espacio total recorrido, y entonces tengo que calcular el espacio que recorre el tren en cada tramo por separado. Así, en el primer tramo tenemos que
incremento de x1 lo vamos a llamar, son 100 metros, esto lo hemos calculado ya en un apartado anterior, ¿vale? En el segundo tramo, recordamos que la velocidad era constante, el tiempo que me dan el incremento de t en ese tramo son 2 minutos, que hay que pasar los segundos, serían 120 segundos, de manera que teniendo en cuenta que incremento de x es igual a velocidad por incremento de tiempo, sería 20 por 120 y obtendría 2400 metros en ese segundo tramo. Por último, en el tercer tramo, me dice el problema que recorre 200 metros. 200 metros, esto sería x sub 2. Por lo tanto, el espacio que recorre en total será la suma de los tres, de x1 más incremento de x2 más incremento de x3. Y esto es igual, si hacemos toda la suma, a 2700 metros. Sería mi resultado. Bueno, la primera gráfica que vamos a pintar es la correspondiente a la aceleración. Abajo siempre tenemos el tiempo, en el eje de ordenadas tenemos la aceleración en este caso. Y bueno, cada uno que elija lo que es la escala de la gráfica como quiera. Yo he elegido esta y entonces tenemos 3 tramos, que es lo que vamos a pintar. Bueno, así tenemos 3 tramos. El primero corresponde a este de aquí. Llega hasta los 10 segundos, donde la aceleración era 2 metros segundo cuadrado. Aquí tenemos el segundo tramo, que va a llegar hasta los 140 segundos, porque dura 2 minutos más esos 10 segundos. Bueno, realmente llega hasta los 130, ¿vale? Y luego tenemos el tercer tramo, que correspondería a esa parte de aquí. Serían realmente 10 segundos menos. Vosotros lo modificáis. Bueno, en el caso de la velocidad también vamos a tener 3 tramos. Este de aquí correspondería al primer tramo, este de aquí al segundo y este pequeñito de aquí al tercero. Entonces, en el primer tramo tenemos una velocidad inicial que vale 0 y una velocidad final en los 10 segundos que vale 20. Entonces, unimos esos dos puntos y obtenemos una recta. En el segundo tramo la velocidad es constante todo el tiempo y por lo tanto va a ser una línea paralela a nuestro eje. Es una línea horizontal y duraría hasta los 130 segundos. Y por último, nuestro tercer tramo, pues empezamos en la velocidad 20 metros por segundo durante 2 minutos y terminamos parados. Sería también, unimos esos dos puntos y obtenemos otra recta. Bueno, pues esta sería nuestra gráfica de la velocidad-tiempo. Por último nos queda la gráfica espacio-tiempo, que es un poco la más complicada de pintar. Bueno, de hecho no la vamos a pintar porque aquí en la pantalla esta no se lee muy bien. Lo que sí que vamos a dar las indicaciones para que lo podáis pintar correctamente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 3 tramos, igual que lo que hemos estado haciendo. El primer tramo corresponde con un movimiento acelerado, ¿vale? Entonces, la X va a ser igual, en este caso la X inicial es 0 porque es nuestro punto de partida, 1/2 de la aceleración, ¿vale? Por el incremento de tiempo al cuadrado. En este caso da igual porque realmente es mi primer tramo, ¿vale? Será 2 y le podemos poner directamente t al cuadrado. Vale, entonces haré mi tablita, X, el tiempo, por ejemplo, 0, 5 y 10, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí pues tendría 0, aquí os tendría 100 metros, estamos en el sistema internacional, y aquí os tendría 25. Esto es una pequeña parábola, ¿vale? Cuando lo pintéis tiene que tener una forma de parábola. Parábola. Muy bien. Vale. El segundo tramo va a ser una recta.
ya que la X va a ser igual. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que ya hemos andado 100 metros, ¿vale? Nuestra X inicial, para que nos salga bien el dibujo, tenemos que tener en cuenta eso. La velocidad, que va a ser una constante, y aquí sí que vamos a poner incremento de tiempo, porque el tiempo va pasando. Nosotros tenemos en cuenta realmente solamente para hacer los cálculos esa variación de tiempo, que en este caso eran 2 minutos, pero sí que lo tenemos que escribir así. Entonces nos quedaría X es igual a 100 más 20 por el incremento de tiempo, es decir, el tiempo menos mi tiempo inicial. En este segundo tramo mi tiempo inicial ocurre en los 10 segundos, ¿no? Pues entonces haría el tiempo que calcule menos los 10 segundos. Así, por ejemplo, como solamente me hace falta 2 puntos porque sé que es una recta, pues podríamos poner el tiempo 10 segundos, que obtendría los 100 metros, y en el tiempo, pues por ejemplo, 130 segundos, y obtendría 2500 metros. ¿Vale? Eso lo tenemos que pintar. Por último, y en el tercer tramo, obtendría de nuevo una parábola, ¿vale? Tengo en cuenta que X es igual a mi X inicial más la velocidad inicial de este tramo por mi variación del tiempo, más un medio de la aceleración por el incremento del tiempo al cuadrado. Particularizando para mi caso particular, tenemos por un lado 2500 metros más la velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, t menos el tiempo inicial, que son 130 segundos, y ya pondríamos menos un medio de la aceleración, que es 1, igual t menos 130 al cuadrado. ¿Vale? Con esto haría mi tablita de valores. Puedo poner 2 o 3 valores, por ejemplo t y x, ¿no? Pondría pues 130, le podría dar algún valor más. Aquí obtendría 2500 y aquí obtendría 2700. ¿Vale? Este dibujito también tiene que ser una parábola. Lo tenemos que pintar de manera que se parezca a una parábola.